capítulo 12, versículos 1 al 5. El libro de los Hechos, el Señor lo sigue escribiendo, ¿verdad? Porque la iglesia sigue en la tierra juntamente con el Espíritu Santo. Y estamos en Hechos 12, versículos 1 al 5, estamos todos ahí. Y dice así la preciosa palabra del Señor en la Reina Valera 60. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La versión de las Américas dice: pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. Gracias por amarnos tanto que enviaste a Jesús, el Cristo, a morir por nosotros, y en su nombre nos has enviado el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. El Espíritu de revelación y sabiduría venga sobre nosotros en un mejor conocimiento de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Toma libertad de sentarse, mi estimado en Cristo. Gloria al Señor. Sabemos, hermano, que una de las cosas que debemos de continuamente estar practicando es la oración. Sabemos de lo que más debemos de enseñar a los discípulos es sobre la oración. Cuando se acercaron a Jesús, no le preguntaron: enséñanos a profetizar, enséñanos a hacer liberaciones, enséñanos cómo hacer crecer la iglesia, cómo juntar multitudes, etcétera, sino que ellos entendían que todo eso era como añadidura como resultado de una búsqueda del reino de Dios primeramente y su justicia, de pasar tiempo con el Señor, de orar delante del Señor, y Jesús deja en claro que la casa de Dios será llamada una casa de oración. Y la semana pasada, o me parece que sí fue el viernes pasado, hablábamos de los efectos o cómo subir al monte de oración y qué son los beneficios, ¿verdad?, de estar en el monte de oración. Y aquí, en esta porción de la Escritura, Herodes representa el sistema caído que yace bajo el poder del enemigo de los últimos tiempos, cuyo plan es matar, maltratar a los seguidores de Jesús y hacer daño para complacer un grupo anticristiano, anticristo. Y a veces, hermano, pensamos que el Evangelio o el caminar con Cristo está libre de persecución, cuando la Escritura constantemente nos avisa de que el que ha decidido vivir piadosamente sufrirá persecución. Y aquí, hermano, la iglesia estaba disfrutando de paz, estaba disfrutando de manifestación poderosa del Espíritu Santo. Tenía a sus apóstoles, hermano, que estaban enseñando, hermano, las mismas palabras que salían del corazón de Dios, que Jesús estaba poniendo en su boca, que el Espíritu Santo estaba recordando. Y llega un momento, hermano, donde todo eso es interrumpido por una persecución y provocando que la iglesia entrara en oración ferviente. Y en ocasiones son ese tipo de situaciones amenazantes que logra que la iglesia se enfoque en cómo debe de estar orando. A veces, sin darnos cuenta, nuestras oraciones se vuelven pasivas, se vuelven rutinarias, se vuelven, hermano, simplemente como aquel hombre que subió al templo, hermano, y oró para sí mismo, sin sentido, sin dirección y sin fe. Pero la persecución provocó algo en ellos.
Es decir, que la oración ya dejó de ser pasiva, sin calor, y entró en una etapa de fervor. La palabra fervor es con intensidad, celo ardiente hacia las cosas, fogosidad, viveza excesiva. Mucha gente piensa, hermano, y dice: no grites porque Dios no está sordo. No es que estemos gritando para que nos escuche o elevando la voz, es simplemente que estamos clamando en voz alta, estamos con intensidad la oración. Pero a veces tienen que suceder cosas, situaciones. He mencionado, amor, no sé si aquí con ustedes, pero a la memoria se le olvidó. Yo aprendí a clamar a Dios cuando comencé a orar por mi hija, una de mis hijas, Ruby Cani. Anteriormente siempre oraba por ella porque estaban pequeños. Ay, Señor, gracias por mis hijos, gracias por mis hijas y mi hijo, y gracias por mis bebés. Y usted sabe, cuando están pequeños y luego entran a la escuela, pero cuando ya llega el momento donde ellos deciden no vivir de acuerdo conforme la palabra de Dios ni la instrucción que le dimos, porque instruye al niño en el camino y cuando esté grande no se aparta de él, porque el amor en la juventud sí se aparta de él. Entonces llega ese momento, hermano, donde confiesan ciertas cosas y ciertos deseos que no van de acuerdo a la palabra del Señor y comienzan a vivir una vida alejana al plan que uno mismo tenía para ellos. O sea, clamarle al Señor, a gemir, a llorar, hermano, a pasar toda la noche sin parar, pero no viendo Netflix, sino lo que es, hermano, un llanto, hermano, que solamente nosotros los papás que oramos por nuestros hijos conocemos. O situaciones adversas y que nos rebasan, hermano, situaciones que están, hermano, sentimos la persecución del enemigo para robarnos, para destruirnos, para quitarnos, hermano, el gozo, para atropellar nuestra fe, para hacernos dudar del poder de Dios, y comenzamos a gemir, comenzamos a clamar, comenzamos a invocar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a considerar la enseñanza que este relato nos quiere transmitir, porque no vaya a cometer el error, hermano, y usted diga: bueno, el libro de los Hechos son los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, la iglesia del principio. La Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para capacitar a los santos. Entonces, la Escritura nos va a enseñar algo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos. Hay una enseñanza, porque aquí, hermano, nos van a enseñar el efecto de la oración ferviente en la persecución. Así que vamos a considerar lo que el Espíritu nos revela en esta porción de la Escritura, así como miramos en la semana pasada cuando Jesús subió al monte. Miren el versículo 6. Si alguien me trae un vaso de agua sería grandemente recompensado. Ya no está por acá, gracias. Versículo 6 dice: esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiero que notemos algo, hermano, porque estamos en la recta final. Una de las cosas, como mencionaba, que se va a desatar, hermano, sobre la tierra es una persecución a los santos, a los seguidores de Cristo, hermano. Y quiero que notemos, hermano, que trataban a Pedro, hermano, un apóstol de Jesucristo, hermano, como si fuera el más peligroso criminal. Quiero que entendamos que le pusieron 4 cada uno son 4 por 4 son 16, hermano. Lo ataron con cadenas y todo, le ponen 2 a la par, hermano, y hermano lo tratan. Y hermano, no sorprendámonos, porque cuando el gobierno comienza la persecución, porque la persecución tiene que venir avalada por el gobierno, entonces vas a ver, hermano, como ya está sucediendo en el Reino Unido, en Estados Unidos, antes de que ganara Trump, en diferentes países como Canadá. Al que estaba leyendo la Biblia, hermano, en público, lo trataba como si fuera, hermano, un terrorista, como un vil criminal. ¿Cuál era su crimen? Orar en público.
¿Cuál va a ser el crimen? Creer en Jesús, ser seguidor de Jesús, hermanos. Así es. Y así, hermano, pero aquí miramos que mientras la iglesia estaba orando con fervor y sin cesar, hermano, Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Porque el que estaba en la cárcel era Pedro, no era la iglesia. No eran los que estaban orando. Los que estaban orando estaban en una casa, hermano, con chocolate, hermano, con café, la olla, hermano. Estaban calientitos, hermano, que estaba, hermano, resguardado en la cárcel, hermano, custodiado por tantos soldados, hermano, tratado como un criminal. Era Pedro, pero Pedro, como resultado, hermano, de muchos factores, pero uno de ellos, la oración ferviente, es que lo guardaba en paz. Nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestro fervor, hermano, en la oración, hermano, hace que aquellos que están pasando por aquellas situaciones puedan estar en paz. Amén, y dormir, amén. Hermano. Gloria a Dios. Él estaba tranquilo. Ellos tuviéramos, hermano, ya comenzando con los dedos, las uñas de los pies, todas las de las manos bien mordidas. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué permitiste esto? Etcétera, hermano. Pero había una iglesia que estaba orando. Señor, guárdalo, protégelo, porque quiero que entiendan, hermano, que a Jacob, uno de los apóstoles, hermano, uno de los más cercanos de Jesús, hermano, lo acababan de matar, y Herodes mira que esto le agrada a los judíos. Y eso quería agradar a la gente. Y agarran a Pedro, hermano, en la iglesia ora. Nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestra intercesión ferviente, hermano, puede causar que aquellos que están en las situaciones terribles estén en paz. Amén, amén. Segundo, versículos 7 al 11. Gracias. Miren versículos 7 al 11. Y aquí también nos está revelando, hermano. Aquí también nos está revelando cómo debemos orar para alguien que está pasando por una situación difícil. Señor, guárdalos en paz, dales paz, que puedan dormir, que puedan descansar. Versículos 7 al 11. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. La oración ferviente de la iglesia, hermano, activa ángeles a favor de aquellos que necesitan el milagro. La palabra de Dios en Hebreos dice sobre los ángeles, dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Quiero que entendamos que mientras la iglesia estaba orando, se activaron ángeles. Y los ángeles, hermano, tienen la capacidad, hermano, de ir y romper cadenas, abrir puertas de cárceles, hacer pasar desapercibidos, hermanos, para que nosotros podamos, hermano, entender. Señor, activas tus ángeles para que las cadenas sean rotas, para que las puertas de las cárceles sean abiertas, y para que si van en lugares peligrosos, hermano, porque hoy en día, hermano, transitar por ciertos lugares en México son peligrosos, Señor, que pasen de manera desapercibida. Gracias, Padre. Hermano, imagínense, ni se dieron cuenta. Llegó el ángel, hermano, lo despierta, se le caen las cadenas, se le abre la puerta. Y eso es, hermano, como
efecto de una iglesia que está orando con fervor, sin cesar, con intensidad, con seriedad, hermano. Versículos 12 al 16, no va a ser muy extenso porque la enseñanza es clara y precisa para que la pongamos en práctica. Amén. Versículos 12 al 16, porque vamos a orar. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rhodes salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: es un ángel. Versículo 16, mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Podemos estar orando, pero sin realmente creer, hermanos, que el milagro va a suceder. Podemos estar pidiendo que Dios, porque el pueblo, ellos estaban pidiendo que Dios lo librara, que librara a Pedro, pero no creyendo que lo haría. Y eso hemos mencionado. A veces oramos queriendo que Dios intervenga, queriendo que Dios active ángeles, queriendo que Dios haga la obra, queriendo que Dios haga la sanidad, que intervenga, porque la situación solamente necesita o puede resolverse con una intervención de parte de Dios. Pero queremos, pero no creemos, y dejamos muchas veces el milagro a la puerta y no lo abrimos para que entre, porque lo invisible tiene que hacerse visible, hermano, porque mientras ellos estaban dudando y razonando, Pedro, el milagro, estaba del otro lado de la puerta. Comienzan a razonar y a expresar sus dudas, dejando la respuesta fuera del otro lado de la puerta, no logrando entrar a sus vidas. Que aquello que no se ve logre verse, hermano. Podemos estar confiados que si clamamos, gemimos, si somos personas que se dedican a la oración, que oramos sin cesar, que la oración sea ferviente, podemos confiar en el Dios que sí responde, hermanos, que sí contesta, hermanos. Pero cuando llegue el momento de que el milagro llegó a su puerta, nada. Poniendo en evidencia, como mencioné, a veces queremos, todos queremos, pero no creemos. Y es muy distinto querer que Dios haga algo que creerle que va a hacerlo. El versículo 17 dice: y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Se ora hasta obtener la respuesta y se testifica de oraciones contestadas, no de lo que hace Herodes. Lamentablemente en las congregaciones, hermano, hay más testimonios de lo que el diablo está haciendo. El diablo está destruyendo mi matrimonio, está destruyendo mis finanzas, el diablo está atacando mi salud, el diablo está jalándome la cobija, apagándome la luz. Y hermano, poco testimonio de que el Señor hizo un milagro, el Señor me sanó mi cuerpo, el Señor sacó a mi hijo de la cárcel de donde se encontraba, el Señor resucitó muertos, etcétera, hermanos. Nosotros tenemos que orar, hermano, y lo que nos motiva a mantenernos orando es las oraciones contestadas, para testificar. Por eso no podemos callar. A veces ni sabemos, hermano, si Dios contestó. Hermano, presentan las peticiones, nos ponemos a orar, a clamar, hermano, no sabemos si contestó. Tenemos que dar testimonio, hermano. ¿A cuánto les ha contestado una oración al Señor? Amén. ¿A cuánto les ha hecho un milagro el Señor? Pues de eso hable, no de lo que ha hecho el diablo, hermano. Pues el diablo, hermano, Señor lo reprenda, hermano. ¿Qué hizo el Señor? Hizo maravillas. El mar les abrió, pasaron en seco. Amén.
Dios, aunque muchas son las aflicciones del justo, Dios nos libra de cada una de ellas. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. A veces pensamos que en ese vasito de agua nos estamos ahogando y no vamos a salir de ahí, hermano, hasta que el Señor en su gran misericordia y compasión. ¿O cuánto nos ha pasado, hermano, que pensamos que no hay solución y de repente, así como vino, hermano, se les solucionó las cosas? Hay que ser una iglesia, hermano, ferviente en la oración, pidiendo con precisión que Dios se active, porque hay gente que está encarcelada. Nuestros hermanos en Cristo, nosotros, hermanos, no tenemos quizás la noción o podemos identificarnos, hermano, con una persecución. Pero hay hermanos como en Corea del Norte, como en Sudán, con el mismo Jerusalén, aún en esos países que mencioné, Estados Unidos, hasta nuestra propia nación, en Oaxaca, hermano, en Chiapas. Hay persecuciones no sé si mencioné, en Irán, hermano, que están en Nigeria, lo más reciente, hermano, en Siria, en países, hermanos, donde no tienen libertad, que usted y yo tenemos, donde nadie, lo peor que nos dicen nosotros, tú eres aleluya. Todos esos locos aleluyas que andan sacando la basura al rampo, que les quitan el dinero, les lavan el coco. Es todo, hermanos. Pero hay hermanos que están, hermanos, siendo encarcelados, están siendo tratados como los más viles criminales. Hace poco arrestaron varios pastores en China, hermano. ¿Cuál es su crimen? Ser seguidores de Jesús. Ellos no andan de terroristas, ellos no se están levantando en contra del gobierno, ellos no están, hermano, traficando droga, armas, no están haciendo nada ilegal, simplemente están creyendo y siguiendo a Jesús el Cristo, y por eso el gobierno los está encarcelando. No piense que los encarcelan por un día, 2 días, son 3, 7 años donde no vuelven muchos a ver a sus familias. Nosotros tenemos que orar por la iglesia perseguida. Nosotros tenemos que orar que el Señor proteja a sus siervos, que proteja a sus familias, que nunca les falte, que haga ese milagro, que les abra las puertas de la cárcel. Y aún también tenemos, hermanos que están bajo ataques muy severos del diablo, el Señor los reprenda, que están en depresión, que están batallando con pensamientos de suicidio, que están constantemente siendo atacados, influenciados, oprimidos por Satanás, donde la iglesia, hermano, tiene que estar en pie, hermano, pidiendo y suplicando con fervor que sean librados del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Y lo precioso aquí, hermano, es que no necesariamente tenemos que saber los detalles, hermano, sino que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Así es. Cuando usted se presta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, porque no sabemos ni cómo orar, hermano, pero el Espíritu nos ayuda, comenzamos a sentir lo que el Espíritu siente, y a veces te va a poner a orar con un hermano que tú piensas que está bien, hermano, bien campante, pero está pasando por tormentos en su mente, en su espíritu, en su alma. Amén. Que está pensando en quitarse la vida, que está pensando, hermano, en nunca más pararse en la congregación, que está batallando con áreas, hermano, que no se pueden confesar con tan facilidad, hermano. Estoy batallando con una tragadera, hermano, como me cuesta bajar 5 kilos. Esos pecaditos, hermano, cualquiera de los dos. Estoy batallando con mi mal carácter. Eso, hermano, hasta el predicador se los contesta, hermano, pero hay pecados, hay áreas, hermano, que no son vergonzosos, por eso tenemos que renunciar a lo oculto y lo vergonzoso, hermano, y la iglesia está, hermano, para que sean librados, que las cadenas de sus manos sean rotas. Pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a continuar orando. Siempre es un buen tiempo de orar y por todo es bueno orar.
Que seamos una congregación, que usted sea un discípulo de Jesús, hermano, que crea que Jesús puede hacerlo. Que crea, hermano, que creamos. Muchas veces usamos frases, ya oré, vamos a orar, pero tenemos que accionar, sí, pero vamos a accionar bajo la guianza del Espíritu Santo, hermano. No se trata nomás de dar golpes al aire. El apóstol Pablo dijo, no doy golpes al aire, no corro a falsas metas. No se trata nomás, hermano, según nuestro criterio, según lo que ven nuestros ojos, hermano, es según el Espíritu Santo. Y Él nos guía, Él tiene la respuesta, Él sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Amén. Porque hay situaciones donde no sabemos ni cómo manejarlas. ¿Qué hago aquí, Señor? Pues esto yo pues sí, hermano, gracias a Dios que no somos el Señor, porque yo creo que mandaremos a la mitad del infierno y al otro que cayera fuego del cielo y se los consumiera. Cuando Dios nos enseña, hermano, cómo debemos de orar, cómo debemos de interceder. Es fácil decir, ese pecador que no suelta la droga, el alcohol, pero hermano, eso es una cárcel, hermano. Las cadenas de la droga son pesadas. Amén. Alguien que está batallando con homosexualismo, con lesbianismo, no cree que va a pasar al frente y decir, hermanos, ¿qué creen? Pues es que uno que otro se le va a alejar, no, uno que otro va a decir, sí, de ejércitos, hermana. Pero eso es una realidad de las cosas, hermano. Pues son pecados de la carne. Tenemos que estar disponibles y dispuestos a pedir al Señor que las cadenas de las manos se caigan, las puertas de la cárcel se abran, hasta que estén libres, hasta que estén ya fuera de la cárcel, fuera de peligro, hasta que ya la libraron. ¿Sí me están explicando? Porque a veces miramos, ya se le caen las no, el ángel lo llevó hasta afuera, hasta que ya no estaba en peligro. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos dedicas y la palabra que nos enseñas y tu instrucción. Padre, tu palabra nos enseña, aunque nos acordemos de los presos, como si nosotros mismos estuviéramos presos con ellos. Y Padre, reconocemos, Señor, que hay familia en la fe en Corea del Norte, en Sudán, en Pakistán, en India, Señor, que hay hermanos, hay familia nuestra en Cristo Jesús que está en Irán, que está en diferentes partes del mundo, en países musulmanes, en Nigeria, Señor, donde están siendo perseguidos, donde están siendo encarcelados, nuestros hermanos en China, Señor, la persecución, Señor, que está aún en países, Señor, que son del primer mundo, Señor, como Canadá, como la Unión Europea, Señor, como Padre Estados Unidos, aún en nuestra nación de México, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre, y rogamos, Señor, que tú les abras la puerta, Señor, que sean librados de la cárcel, que sean librados de la muerte, Señor, que Padre protejas a sus niños, a sus hijos, Señor, a sus doncellas, Padre, de todo peligro, Padre, que tú obres, Señor, y aquellos, Padre, que es tu voluntad, Señor, que estén ahí, Señor, dales la palabra precisa, dales de nuevo para testificar con valor, Señor, del poder de la resurrección de Jesús ante gobernantes, ante reyes, Señor, ante sus verdugos, Padre, en el nombre de Jesús, rogándote, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos sentir el dolor, Padre. Despierta la iglesia, Señor, despierta ese fervor, Señor, en la oración de tu pueblo, de tu iglesia, Padre eterno, que estemos en la brecha, Padre, por nuestros hermanos, por tus siervos y tus siervas, Padre, por aquellos que se encuentran atados, Señor, a la droga, al homosexualismo, al lesbianismo, aquellos que han caído en pecado, Señor, y cargan con la culpa, están presos, Señor, a la culpabilidad, Señor, a la vergüenza, Señor, Padre, te ruego, Señor, que se rompa, Señor, las cadenas de iniquidad, Padre, porque tu palabra dice que la unción pudre yugos y rompe con cadenas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta a tus valientes que han caído en el campo de batalla, Señor, levanta a tus siervos y tus siervas, Padre, en
En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, Padre, que actives ángeles, Padre, a favor de tus siervos, Señor, a tus apóstoles, Padre, a tus enviados, Señor, a tus discípulos y tus seguidores, Señor, que están padeciendo persecución, que están siendo encarcelados, que están siendo despojados de sus casas, de sus terrenos, Señor, en Oaxaca, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos por tus siervos en China, que están siendo encarcelados por predicar tu verdad, por exaltar el nombre de Jesús, porque no se han doblegado ante la exigencia del gobierno, Señor. Te ruego por ellos que mantengas su valentía, Padre, ante la persecución, Padre. La iglesia en Irán, Señor, la iglesia en Corea del Norte, Padre, aquellos que han sido redimidos y santificados con la sangre del Cordero, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que han sido considerados dignos, Señor, de sufrir y padecer por el nombre de Cristo, Señor, que se mantengan llenos del Espíritu, llenos de poder, Señor, que ángeles, Señor, poderosos, Padre, combatan contra todo espíritu contrario, en el nombre de Jesús, librando de la muerte, librando, Señor, a tus siervos y tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido por aquellos que están atados a la depresión, Señor, que están contemplando quitarse su vida, que han caído en pecados vergonzosos, Señor, y que piensan que no hay salida, piensan que tu sangre no es poderosa para limpiarle su maldad, Padre. Ayúdalos, Padre, envía tu ayuda, Señor, interrumpe sus pensamientos, Señor. Lo que Satanás ha tornado, ha intentado para mal, tórnalo para bien, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu sangre preciosa, Señor, limpie sus pecados, Padre, en el nombre de Jesús, y levántalos, Padre, que las cadenas del pecado sean rotas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Envía tu luz, Señor, así como lo hiciste con Pedro, ilumina su mente, ilumina sus caminos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tengas compasión y misericordia, Señor. Apelamos a tu trono de gracia para obtener misericordia, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Mi amado Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, aquellos que llevan tu nombre, Señor, aquellos que llevamos, Señor, tu santo nombre. Líbralos, Señor. Oh, Padre, te rogamos, Señor, por tu iglesia, Señor, por tus santos, por tus redimidos, Señor. Oh, Padre, rogamos por cada apóstol, cada profeta, cada evangelista, pastor y maestro, por los cuatro cabos de la tierra que has levantado, Señor, para llevar a cabo tu obra, Señor, para capacitar a los santos. Te ruego por cada redimido, por cada discípulo, por cada seguidor, Padre eterno, sosténlos con tu gracia, sosténlos con tu favor, Padre. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, levanta los redimidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Salgan de las cárceles de depresión, salgan las cárceles del pecado en el nombre de Jesús. Salgan de la tierra de los muertos, de la tierra de los vivos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta hombres y mujeres, Señor, levanta tu iglesia para dedicarnos a la oración, a la súplica, a la intercesión, pidiéndote por esta nación de México, Padre eterno. Padre, mira las amenazas contra tu pueblo, Señor, las legislaciones, Señor, que se quieren pasar, Señor. Padre, interrumpe los planes del hombre, interrumpe los planes del enemigo, Padre eterno, y que esta tierra mexicana, Señora, se llena del conocimiento de tu gloria, Padre, de costa a costa, de frontera a frontera, Padre. Derrama de tu Santo Espíritu sobre esta nación y sobre tu iglesia, Padre, que pongamos en la brecha, Señor, para que haya paz, Señor, para que haya equidad, Señor, y justicia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo de Nazaret. Levanta centinela, levanta parteras
nodriza, Padre. Levanta hombres y mujeres, Padre eterno, con ojos abiertos, palabras precisas y oídos atentos, Padre, a tu voz. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Derrama de tu Espíritu, Señor. Oh, que podamos sentir lo que tú sientes, Espíritu Santo. Oh, Padre, te rogamos, Señor, te clamamos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, levanta, despierta a tus valientes, Señor. Despierta el Espíritu en tu iglesia, Señor. Que nos duela, Señor, lo que te duele, Señor.
Invocamos el nombre de Jesús sobre esta familia en la fe, sobre cada hogar, sobre cada varón, cada mujer, cada joven,